Ay, Hola, pues un buenos segundo, días a porfis. todos, todas. Un ¿Ya? segundo. No, Ah, que está iniciando el live ya. en Bueno, tú me Facebook. dices. Ah, A mí me dice que ya lo está pasando. sí, me salió un error. ¿Ah, sí? Ajá. El mío dice, Meeting is now streaming live on Facebook. Ah, ok. Me corrobora. Pues sí, iniciamos, por favor, Carlos. ¿Ya podemos iniciar? Sí, Bueno, pues buenos días a todos, todas. Es un enorme placer estar a cargo el día de hoy de esta mesa con entrañables amigos y amigas. Pues el tema que nos convoca es Palestina. No dejemos de hablar de Palestina frente a lo que ocurre en Gaza, la tragedia que estamos viendo en Gaza. Y pues el día de hoy tenemos un excelente panel que nos dará puntos de vista valiosos, puntos de reflexión sobre lo que pasa en la franja y la región en su conjunto. Los integrantes de la mesa, pues es una mesa de lujo. Tenemos a Lucía Siriani de la Escuela de Posgrado de Culturas y Sociedades Musulmanas de la Universidad Libre de Berlín, a Irais Fuentes de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, Serhat Tutkal del Centro de Estudios de Asia y África del Colegio de México. Antes de comenzar, les recuerdo nada más un poco la dinámica de la mesa. Es una mesa de discusión, entonces cada orador tendrá de 5 minutos para presentar sus puntos de vista sobre una serie de cuestionamientos, preguntas, reflexiones que yo les pediré al respecto. Y bueno, pues podemos iniciar si no hay ningún inconveniente. Y en ese sentido, pues yo les comenzaría preguntando cuáles son ofrecer unas primeras impresiones, un primer panorama sobre la situación actual en Gaza. Quizá valdría la pena recordar a la audiencia la resolución que el 26 de enero adoptó la Corte Internacional de Justicia sobre el posible genocidio que se está llevando a cabo contra la población palestina. Hablar un poco de qué repercusiones políticas puede tener esta resolución, las tendrá, qué podemos decir de la constante deshumanización de los palestinos que vemos en los discursos en muchas instancias y en general del clima de censura, del clima de persecución que vemos en muchos espacios también, ¿no? Entonces quisiera unas primeras impresiones al respecto. Podemos comenzar con Lucía, si te parece bien. Ok, gracias, Juan Carlos. Pues sí, hay mucha discusión que se está dando en este momento en torno a la categoría de genocidio, ¿no? Mucha de la discusión que se está dando a nivel internacional sobre lo que está sucediendo en Gaza pasa por cómo comprender la idea, el concepto de genocidio y cómo aplicarlo a lo que está sucediendo en Gaza, las acciones violentas que está cometiendo el ejército israelí. Y no solamente el ejército israelí, sino personas pues que están a favor del gobierno en Israel y que contribuyen a las convocatorias para bloquear los intentos de acceso de ayuda humanitaria y este tipo de cosas, ¿no? Porque no se trata nada más, aunque sí principalmente de las acciones que está llevando a cabo el ejército, ¿no? Sino también, y esa es una de las dimensiones genocidas o potencialmente genocidas que estamos viendo, hay un llamado a que la propia sociedad civil israelí participe de cuestiones que están catalogadas como acciones genocidas, como el bloqueo de la ayuda humanitaria, etcétera, ¿no? Este, entonces, bueno,
respecto a la decisión de la Corte Internacional de Justicia, ¿no? Hubo también, como que se bifurcó la respuesta a nivel internacional, ¿no? Por una parte están las personas que dijeron, esta es una decisión histórica por parte de la Corte Internacional de fallar, o sea, de decidir que sí hay posibles acciones genocidas por parte de Israel. Y eso, pues desde una perspectiva optimista, decían, puede tener consecuencias muy fuertes, ¿no? O sea, porque ha habido muchas resoluciones por parte de la ONU, pero una resolución por parte de la Corte Internacional de Justicia es diferente. Y aunque no está diciendo que se está llevando a cabo un genocidio, sino que está conminando a Israel a evitar acciones genocidas, pues le estaba dando la razón a Sudáfrica en el sentido de que había fundamentos por los cuales creer que sí había ese riesgo de que se estuviera cometiendo un genocidio, ¿no? Entonces esa era la perspectiva optimista respecto a lo que dijo la Corte Internacional de Justicia. La perspectiva pesimista era que pues el genocidio no solamente estaba ocurriendo, o sea, que era muy blando en su dictamen, ese documento, y que no solamente estaba ocurriendo, sino que estaba en su etapa final, ¿no? Ese es un análisis más sociológico y menos legal. Y básicamente es la postura que yo suscribo de que lo que estamos viendo en Gaza no solamente sí es un genocidio, sino que estamos viendo la etapa de exterminio de un genocidio. El genocidio empezó muchísimo antes, ¿no? Muchísimo antes del 7 de octubre, incluso. Entonces, bueno, esas serían como mis primeras impresiones. Me gustaría escuchar a mis colegas. Gracias, Lucía. Bastante interesante tu reflexión, quizá polémica. No sé si está por aquí Iraíz. Ya volvió. Iraíz, si quieres eh, eh, darnos punto de vista sobre esta primera pregunta, primera reflexión. Sí, claro. Muchas gracias, Juan Carlos. También, pues, muchas gracias al Grupo de Estudios sobre Eurasia, por supuesto, también a Serhat, que nos acompaña por primera vez acá en el Grupo de Estudios sobre Eurasia, que le damos, pues, la bienvenida. Y, pues, bueno, también un poco sobre, continuando con estas primeras aproximaciones que nos ofrece Lucía Siriani a propósito de la cuestión de Gaza y la serie de medidas preventivas que adoptó la Corte Internacional de Justicia, pues justo esta serie de medidas se presenta como polémicas, por supuesto, ¿no? Porque en un primer momento también tenemos la comparativa de hace algunos meses incluso frente a lo que está sucediendo en Ucrania. Y frente a esta situación, acá la Corte Internacional de Justicia sí solicitó el alto al fuego inmediato por parte de Rusia. No obstante, acá la Corte se abstuvo justo de este mandato contundente, lo cual ha sido criticado, claro, por Sudáfrica, que es el estado demandante, pero así también como por otros miembros justo de esta organización. Entre las diferentes sentencias o estas medidas provisionales que la Corte Internacional de Justicia señala sobre Israel, es que presuntamente pues Israel debería garantizar que los militares, los soldados israelíes, pues no lleven a cabo tales acciones con presunto genocidio, vaya, y que estas acciones deberían ser castigadas directa y públicamente por parte del Estado de Israel por cometer justamente genocidio en contra de los palestinos, las y los palestinos en Gaza, ¿no? Y entonces, estas medidas justo se presentan el 26 de enero y que hace unos 4 días aproximadamente, Israel presenta todo un informe a propósito de lo que está haciendo para evitar el genocidio, pues ciertamente no se ha cumplido, a pesar de toda esa exigencia y la demanda internacional de que pare con estas acciones. Por ejemplo, se ha denunciado desde el 26 de enero que se presenta esta serie de acciones. Se han presentado numerosos casos de tortura, de asesinato, de incendios, de vivienda de civiles palestinos en Gaza. También así una serie de detenciones y
de represión política en Cisjordania, y acá se está notando un claro incumplimiento de parte de Israel por esta orden dictada por el la Corte Internacional de Justicia, ¿no? El mes pasado. Entonces, tampoco Israel ha permitido la ayuda humanitaria en Gaza. Incluso la organización Human Rights Watch afirmó que Israel había incumplido al menos en una serie de medidas, en una docena de medidas, estas órdenes por parte de la Corte Internacional por obstruir esta ayuda básica a Gaza y utilizar también pues el hambre como un arma de guerra. Y entonces también hemos visto que en los últimos días está la cuestión de el posible asedio terrestre a la ciudad de Rafah, ¿no? Rafah, que es una zona fronteriza justo de Gaza con Egipto, y que se trata además de una ciudad estratégica, porque acá está suministrando, Rafah tiene la capacidad, es un enclave que tiene la capacidad de distribuir los alimentos, bienes básicos no necesarios para la población en el sur de Gaza. Entonces, este anuncio de un asedio contra la ciudad, y que justo en los días anteriores también se instó a la población que estaba acá refugiada, que estamos hablando de más de 1,400 palestinos, claro, ¿no? Está haciendo un atentado directo contra ese suministro de alimentos básicos con bienes fundamentales, medicamentos y demás. O sea, es un punto estratégico para que la hambruna se evite. Entonces, cuando entramos justo en el asedio de Rafah, en esta ciudad, pues la escalada del conflicto pues adquiere una mayor proporción, en el sentido de que ya estamos hablando de zonas de refugiados, ¿no? Se supone que son zonas seguras, ¿no? Reconocidas internacionalmente, y si Israel ha llevado a cabo una serie de ataques aéreos y demás, y anuncia, y todavía pues sigue adelante con esta decisión de anunciar un asedio terrestre, pues claro, ¿no? Está profundizando eh, las condiciones, está comprometiendo todavía más las condiciones humanitarias de la población gazatí, justo en todo pues el territorio palestino. Bueno, pues le dejo acá para que le demos la palabra a Serhat. Muchas gracias, Iraís. Serhat, adelante, tu opinión al respecto. No, muchas gracias a todas y todos. Bueno, si me digas, Juan Carlos, si paso el tiempo. Pues, bueno, primero lo que yo Ujú. entiendo de las decisiones del 26 de enero es básicamente como el corte ha admitido que hubo actos genocidios. Como digamos, ahí no hay duda, como lo que va a determinar es el involucramiento del Estado israelí y pues básicamente la intención. Entonces, por eso les pide, como digamos, dicen que ahí hay un genocidio y lo que quieran ver, qué tanto intencional es por el parte del Estado israelí. Por eso les pidieron que previenen toda la matanza, pues daño a las personas, toda la destrucción, castiga los intentos, quienes están involucrados, específicamente menciona a los militares también, quienes están involucrados en esos actos, habilitar servicios básicos, apoyo humanitario, preservación de evidencia sobre los actos genocidios y hacer un informe al corte sobre las medidas que han tomado, que según yo lo entregaron el lunes, pero no es un texto público. Entonces, como digamos, el corte no está debatiendo si hay un genocidio o no. Lo que van a decidir, qué tan intencional es por el parte del Estado israelí. Y ahí está la defensa de Israel también, que pues su intención es básicamente, según ellos, ¿no? Es como luchar contra algunos objetivos militares y no lo que ocurre es una tragedia, daño colateral por otros motivos, como digamos, no es nuestra intención. Eso es lo que va a decidir. ¿Qué va a decidir? Pues vemos
desde 26 de enero, pues los masacres siguen. Hay, creo que mueren más de 120 palestinos cada día. Es como hay menos apoyo humanitario permitido. Incluso hace algunas horas hubo un masacre durante como un apoyo de alimentos que murieron más de 100 personas. Entonces, pues digamos, no creo que el argumento de que falta de intención va a quedar bien. Pues vamos a ver qué va a decidir el corte sobre el nivel de involucramiento en el sentido de que si está permitiendo el genocidio o si está orquestando. Yo creo que esto va a ser la decisión. Pero en este punto, ya leyendo la decisión, pues no hay duda sobre que está ocurriendo un genocidio ahí. Y también en el reporte mencionan específicamente el tema de la deshumanización, específicamente por oficiales del gobierno israelí o políticos prominentes, también por los medios de comunicación. Hay un discurso de deshumanización que legitima el genocidio, legitima este uso de violencia, ¿no? Y pues básicamente deslegitima el derecho de vivir de estos pueblos, que no es únicamente el Estado israelí, que está ocurriendo muy seguido en los últimos años en todo el mundo. Ocurre en Kurdistán, ocurre en Nagorno-Karabaj, ocurre con migrantes en Europa, ocurre en muchas partes de quién tiene el derecho de vivir y quién no, pues ocurre en Yemen ahora. Entonces, como es un discurso global que está definiendo, pues, ¿no? Nosotros humanos y pues el otro, que es un subhumano, que es una amenaza. Por eso Israel hace mucha énfasis en su primera, digamos, sus primeros comentarios, porque no era una defensa todavía sobre cómo construir la población de Gaza como amenaza. No, allí están, nos atacan, tenemos derecho de autodefensa. Entonces, como digamos, hay esa diferencia. Nosotros tenemos derecho de proteger las vidas de personas de aquí, y ese derecho incluye matar a los otros que se considera que sus vidas tienen menos valor. Y es pues un hecho, aunque no con mucho detalle, que aparece en el documento. Y pues finalmente hay una cosa que no está nombrado, pero es esa falta de autodefensa por parte del pueblo palestino. No solamente en términos de poder defenderse por medios armados, sino también como poder sostener su vida, ¿no? Como no tiene alimentos, no tiene agua potable, no tiene energía, no tiene medicamentos y no tiene cómo conseguirlos. Entonces el pueblo palestino desde hace muchos años, específicamente en Gaza, es como ha perdido todas sus maneras de autodefensa y completamente está dependiente de otras entidades para poder seguir sobreviviendo. Ya no puede reproducir su propia vida, no tiene alimentos, no tiene que comer, no tiene el agua, no tiene nada. Y esta es una situación que ha sido permitido por las potencias mundiales, y también vimos que va a ser lo único que menciono con la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo, que es una organización que ahí pues maneja el apoyo humanitario. Hay como casi 2 millones de palestinos viven en sus refugiados ahora, y según el involucramiento de algunos de sus miembros con Hamas, que es una organización enorme y no sé de cuántos miembros hablan, no sé, un número muy pequeño, casi todos los estados occidentales grandes han retirado las donaciones a esa organización. Entonces, lo que queda es como que la organización que está intentando manejar el apoyo humanitario no tiene ahora los recursos para hacerlo, y pues entonces ahí en estos términos el genocidio que ocurre y pues el corte que está investigando qué tanto está involucrado el Estado israelí, yo pienso también debe estar investigando qué tanto están involucrados estos otros estados que están intencionalmente quitando las posibilidades de alimentación, agua, medicamento, y eso es una manera también de genocidio, pero pues más lento. Gracias, Serhat. Sí, eh, el siguiente punto que quisiera tocar y que tiene que ver con esto que han venido mencionando es el tema de, y Iraíz lo mencionó también, lo que parece ser la inminente ofensiva terrestre en Rafah. Y parecería que sería interesante, me parece que sería interesante
en el caso de Lucía, por ejemplo, conectar esto con esta última idea que lanzaste de qué lectura hacer de lo que está ocurriendo en Gaza, verlo como ya la última etapa o la etapa final de lo que es el genocidio. Entonces, mi pregunta sería, ¿qué consecuencias va a tener, tendría esta quizá inminente ofensiva terrestre en este enclave que concentra creo que al 75% de la población gazawí que ha sido desplazada de la franja? Eh, ¿Es esta la última, es esta la fase final, por así decirlo? Eh, Am, yo creo que la fase final, o sea, hay que aclarar como más o menos qué estamos entendiendo con eso, ¿no? Yo lo estoy pensando mucho a partir del trabajo de Daniel Feuerstein, que es este sociólogo argentino que trabaja el tema del genocidio y que estuvo en México en 2017 dando una serie de cursos acerca de ese tema, ¿no? Y tiene de ahí saco como esta idea de las fases, ¿no? Que él trabaja mucho y que él es cuidadoso de decir, cada genocidio es único, cada genocidio tiene sus particularidades y sin embargo es muy necesario comparar cómo funcionan estructuralmente, ¿no? Dentro del sistema global. Entonces de ahí es que, digamos, saqué yo esta terminología, ¿no? De la fase final que de exterminio, que no, que es curioso, ¿no? Porque tenemos que ser muy cuidadosos al utilizar estos términos para no confundirlos, por ejemplo, con un vocabulario que sería explícitamente nazi, ¿no? O sea, hablar de solución final. ¿Y por qué lo digo? Porque imaginariamente eso implica el exterminio, digamos, la imaginación del exterminio absoluto del otro, ¿no? Que era lo que se ve muy claramente con el caso del Holocausto, ¿no? En la fantasía de los nazis, de esta idea de vamos a aniquilar completamente a esta, entre comillas, amenaza, como ellos conceptualizaban a los judíos en Europa, ¿no? Y entonces, cuando hablamos de esta etapa de exterminio, pues digamos que aunque esa fantasía puede estar presente entre los perpetradores, como se muestran muchos de los testimonios de gente que está involucrada en el ejército israelí o también a veces en la sociedad civil, ¿no? Cuando hablamos de fase de exterminio, no nos estamos refiriendo necesariamente a esa fantasía que de hecho es imposible, porque es imposible acabar con un pueblo. Es imposible, ¿no? Entonces hay que diferenciar esa fantasía genocida, ¿no? De las fases de un genocidio. Y esa fase, en mi opinión, comienza antes de estas ofensivas recientes que han sido brutales más allá de todo lo que habíamos visto antes en Palestina, ¿no? Ya el hecho de encerrar a esa cantidad de personas en ese territorio tan pequeño que es Gaza, no digamos Rafah, ¿no? Que ya es una versión mega comprimida del gueto gigante que era Gaza, ¿no? Ya eso era entrar en una fase de exterminio. Ya tener ahí atrapada a la población era entrar en una fase de exterminio. Entonces, por eso yo decía, la fase de exterminio empieza antes del 7 de octubre y solamente, de lo que estamos siendo testigos ahorita es de un nivel tan atroz y tan abierto a la mirada del mundo, tan cínico en ese sentido, que hace que no podamos dejar de, digamos, reaccionar como tal vez habíamos dejado de reaccionar porque se había normalizado mucho la situación de Gaza. O sea, estaba una situación que de hecho era una situación ya límite de exterminio, de encerrar a ese pueblo en un gueto con acceso muy inferior a lo necesario para sostener la vida de alimentos, de agua, de electricidad, etc. Eso ya era una fase de exterminio, pero estaba normalizada
hasta cierto grado, digamos que entre los círculos de activistas por Palestina, pues sí, esto estaba muy presente, pero digamos que más allá de eso, había mucho silencio internacional sobre la situación en Gaza. Y ahorita con esta exacerbación de esa fase de exterminio, con este incremento tan exponencial de la violencia, entonces una cosa que pasa es que ya esa indiferencia se reduce, no desaparece, no desaparece esa indiferencia, pero se reduce. Y eso es, digamos que, siento feo decir que hay una dimensión positiva, ¿no? Porque esto no es positivo en absoluto, pero nos obliga a estar haciendo lo que estamos haciendo ahorita, a no dejar de hablar de Palestina, ¿no? Entonces, más o menos por ahí va mi reflexión, que es más del orden sociológico, siguiendo las reflexiones de este autor, y no tanto de orden jurídico, como sucede cuando nos concentramos exclusivamente en qué es lo que dijo la Corte Internacional, cuáles son los argumentos legales de los estados, que es muy importante, es el nivel de la discusión. Pero hay otro nivel de la discusión que es el orden más sociológico del análisis de lo que está pasando, que es más importante para lo que tiene que ver con cómo reaccionar como sociedad civil frente a lo que está pasando, ¿no? A nivel internacional. Voy a aprovechar para terminar mi análisis, que si les interesa como leer las reflexiones de este autor, están publicadas recientemente por la editorial Heredad en un libro que se llama Nuevos Estudios sobre Genocidio, que está accesible en la página de internet de la editorial y hacen envíos a domicilio. Sí, gracias, Lucía. Quizás luego colgamos aquí la información de la obra para que el público la pueda revisar. Iraí, si te parece bien, quizá tu opinión, hacer quizás repercusiones políticas de lo que podría venir, eh, Claro. de llevarse a cabo esta ofensiva terrestre. ¿Cambiaría algo? ¿Cuál sería el papel de Egipto? Ahí yo creo que Egipto estaría en una situación muy complicada, o ya, digamos, o ya hemos visto el cinismo y no va a pasar nada. ¿Cuál sería tu valoración política al respecto? Bien, bueno, primero, esto que nos menciona Lucía es bien importante, porque efectivamente en medios de comunicación se está utilizando mucho sobre que el asedio terrestre de Rafah representa la fase final de un genocidio, y entonces hay que hacer una diferenciación entre uno y otro. También, o sea, esta fase final, cuando se habla desde medios de comunicación con el asedio de Rafah, también se refiere en términos militares, ¿no? Entonces, uno es de orden jurídico, justo, militares, y el otro es justo de más de tipo sociológico, una reflexión mucho más crítica. También como mencionarles, y que va de la mano también con lo que comentaba con anterioridad, que este asedio de Rafah también representa una cuestión simbólica, ¿no? En el sentido de que no se trata como de cualquier ciudad, o como todo, ¿no? De cualquier espacialidad, sino que tiene una historia, tiene vínculos, tiene emociones, e históricamente es estratégica, por supuesto, ¿no? Como lo mencionaba hace un momento, es estratégica por la cuestión de los suministros y demás, pero en el sentido de lo identitario y demás, es que Rafah es una ciudad históricamente de intercambio cultural, ¿no? Estamos hablando de una ciudad que ha sido refugio de palestinas y palestinos de las guerras del siglo XX, que en especial la de 1956, que es la crisis de Suez, que dejó miles de desplazados, y más adelante la guerra del 67, cuando Israel se apodera del territorio palestino en mucho mayor medida. Y entonces acá Rafah representa eso, o sea, como diferentes poblaciones, bueno, diferentes sociedades palestinas, diferentes grupos, confluyen justo en este espacio como una forma de desplazamiento, ¿no? O sea, como refugiados precisamente. Entonces, claro, en
en el marco del genocidio actual, pues este lugar pues se presenta también como estratégico, no, y lo estratégico no viene solamente desde el 7 de octubre hacia acá, ¿no? Sino que tiene también toda una historia, porque sabemos, y como ya lo mencionaron también acá en la mesa, Gaza depende en gran medida de la ayuda humanitaria, y esa ayuda humanitaria también se ha distribuido históricamente por la ciudad de Rafah. Entonces, el hecho de que la administración Netanyahu decida hacer un asedio contra Rafah tiene toda una intencionalidad, ¿no? Política, humanitaria, pero también simbólica, en el sentido justo que va o que pretende eh, la destrucción, la aniquilación, súper entre comillas, siguiendo como también los planteamientos de Lucía, de toda una población, en términos de identidad, ¿no? De toda esta historia de lucha palestina, entonces eso representa. Ahora, también como este asedio contra la ciudad de Rafah, se da en el marco de toda eh, este intercambio jurídico, entre las resoluciones de la Corte Internacional de Justicia, las medidas provisionales más bien. Entonces, el foco nuevamente se pone en Israel. Y entonces, claro, el asedio de Rafah ya no se ve con tan buenos ojos, ¿no? Porque, claro, existe ya una aprehensión de esas vidas palestinas, de esas espacialidades que han sido históricamente pues segregadas, violentadas, a forma de una guerra en términos silenciosos, pues claro, entonces acá la comunidad, los estados, los actores estatales, ¿no? No estatales, pero también incluso actores estratégicos como Estados Unidos se han opuesto justo a este asedio terrestre contra Rafah. Y esto viene mucho de toda esta, como el ruido que ha hecho las movilizaciones en diferentes partes del mundo por parte de la sociedad civil, que ha puesto también en la mesa la importancia de Rafah como esta territorialidad, ¿no? También como mencionar por último, que Rafah también ha sido una espacialidad de descanso y un centro comercial para diferentes caravanas en Palestina, ¿no? Que viajaban desde la península del Sinaí y hacia Egipto y de ahí pues al resto de África, ¿no? Y entonces, claro, esta sería en ese sentido una de las fases más mortíferas en términos, claro, humanitarios, pero también de la historia de la propia Palestina. Y entonces en los últimos días hemos visto también que Joe Biden, por ejemplo, se ha opuesto a esta escalada del conflicto para tomar la ciudad de Rafah. Sin embargo, cabe decir que esto es discursivamente, porque si bien, como en estos discursos públicos, se ha opuesto a la ofensiva, ciertamente el apoyo hacia Israel no ha cesado. Entonces, materialmente hablando, hay un respaldo de estos actores, de estos sujetos colectivos hacia la profundización justamente de este asedio militar. Bueno, le dejo acá para darle la palabra a las compañeras. Bien, muchas gracias, Iraí. Se acaba de conectar Gilberto. Si les parece bien, podemos incluirlo ya en la discusión para que nos dé sus puntos de vista generales, impresiones generales sobre la situación actual eh, y bueno, conocer su opinión al respecto. Y luego pasamos con Serhat, no sé si les parece bien. Si está Gilberto por aquí. Oh, hola, disculpen. Sí, aquí ando. Me parece que, bueno, No te la preocupes. situación actual es terrible, obviamente, ¿verdad? Terrible, no podemos exagerar el grado o el nivel de la catástrofe humanitaria. Es una situación difícilmente, ya no encuentra uno palabras realmente para describirla, ¿no? Yo creo que está en todos lados. Eh, el simple hecho de que prácticamente ya no hay hospitales en la Franja de Gaza implica pues que habrá una serie de fallecimientos y de sufrimiento aún mayor, así parara la guerra de inmediato.
eh, las consecuencias de esta guerra se van a seguir sintiendo a lo largo de los meses y años que vienen. Es por ello que Sudáfrica habló de delito de genocidio, porque realmente ya el hecho de que se haya matado a más de 30.000 personas o alrededor de 30.000 personas, en realidad más, porque hay muchos que están sin identificar debajo de los escombros, etcétera, pero digamos, eso ya en sí es gravísimo. Es gravísimo porque estamos hablando, como todos sabemos, de alrededor de 70% de mujeres y niños. Pero si a esto agregamos lo que implica la destrucción masiva de la infraestructura civil de Gaza, lo que esto va a tener como efectos en los meses y años siguientes en términos de muertes, de daño a la población, del daño psicológico, pues estamos hablando realmente de un genocidio de dimensiones mayores. La, el hecho de que ahora que tenemos alrededor de 2/3 partes, quizá un poco más de 2/3 partes de la población de toda la franja de Gaza, dentro de una pequeña ciudad de alrededor de 250.000 habitantes, es también fuertísimo, gravísimo por el hacinamiento y las condiciones que nos podemos imaginar. Pero ahora con estos ataques de Israel que amenazan con agravarse, pues la catástrofe va a ser que se va a multiplicar, tanto en muertes directas como continuación del genocidio en realidad, ¿no? Y un agravamiento del genocidio. Entonces, Netanyahu y su gobierno y el Que estamos teniendo problemas con la conexión de Gilberto. Eh, ya no escucho a Gilberto, creo que lo perdimos momentáneamente. Pues no sé si nos pasamos contigo, Serhat, y vemos si podemos recuperar a Gilberto más adelante. Sí, esperaría que sí. Pues bueno, ya como la situación en Rafah ya está mal, ¿no? Hay también, quizás mencionar cuando Gilberto decía todo el daño psicológico, uno de las, también el informe de las decisiones de 26 de enero mencionaba eso, que hay una trauma de una generación entera de niñas y niños en Gaza. Entonces, pues, digamos, aunque hubiera acabado toda la violencia hoy, todavía hay un daño irreparable que ha afectado toda una generación entera y pues sigue afectando. Y pues en Rafah también las condiciones ya están muy mal. Eh, pues Israel está matando más de 100 personas cada día por ataques aéreos allí en Rafah. Es como
Además, las personas que están ahí han sido desplazados varias veces en su vida, otra vez están enfrente del riesgo de estar desplazada. Pues hay sobrepoblación, enfermedades, no hay suficiente de nada básicamente. Entonces ya está muy mal la situación, pero con un ataque, digamos, por tierra, ¿qué puede pasar? Es como hay imágenes aéreos mostrando claramente que el gobierno egipcio está construyendo allí eh, un área cerrada con altos muros de cemento. Entonces, Egipto está preocupado por un crisis de migración de, pues, viniendo de Rafah, más de 1 millón, quizás 2 millones de palestinos. Entonces, lo que está haciendo es, está construyendo un muro para que las y los palestinos que huyen de Rafah se queden atrapadas en esta área. No, eso también hay que subrayar. Si pasa ese ataque, va a ser un desastre impensable, porque se van a quedar atrapados en una zona que es poco habitable, muy pequeño, muchas personas. Porque, digamos, cuando hablamos de que se construye como una amenaza a la población de Gaza en discursos israelíes, no solamente debemos decir eso, no, ni solo occidentales. Egipto hace lo mismo, el gobierno egipcio hace lo mismo. Actualmente su discurso, aunque según puede parecer a veces pro-palestino, es la verdad, está construyendo como una amenaza a su propio país de dos maneras, ¿no? Uno es por lo económico de la migración y otro es según criminalizando a los palestinos, no tan como digamos repitiendo una versión del discurso oficial israelí, pero pues más suave, básicamente diciendo que se preocupa por la relación entre los palestinos y los movimientos islamistas que hay, que según el gobierno de Sisi está, ¿no? Está en contra. Entonces, pues hermanos musulmanes y todo eso. Entonces, este nivel de deshumanización del pueblo palestino no está solamente de Israel ni solamente de Occidente, se reproduce en los mismos estados árabes también. Y la razón que yo pienso es como que estamos entrando en una época de deshumanización masiva, estado centrista, en donde los pueblos sin un estado propio o sin el apoyo del Estado, en caso de migrantes, están deshumanizados, reconstruidos discursivamente como un contaminante y pues ya no cuentan con los derechos humanos básicos. Y pues lo vimos pasando con kurdos, vimos pasando con armenios en Nagorno-Karabaj y estamos viendo en Gaza desde hace muchos años, pero agravando cada vez porque Gaza no tiene su estado. Entonces, lo que pasa es como si hay un ataque, vamos a ver con toda claridad que pues el pueblo palestino es como va a estar revictimizado y revictimizado otra vez y otra vez los que sobrevivan. Si están en Egipto, si están en un tercer país, va a pasar lo mismo. Estamos viendo toda la prueba de eso y por eso también hay que interferir porque es como está liderado por el gobierno israelí, pero estamos viendo un pues una tragedia masiva internacional y por involucramiento de muchos estados, incluyendo algunos árabes. Muchas gracias, Serhat. Pues con esto cerraría como esta primera ronda de discusión acerca de, pues más enfocado a lo que Gaza, situación humanitaria. Y quisiera pasarme ahora a algo que mencionó Lucía cuando habló acerca de, es verdad, no hay nada positivo en lo que observamos que está ocurriendo ahora, pero sí el nivel de atrocidad nos obliga a hablar de Palestina, nos obliga otra vez a poner los ojos ahí, a la comunidad internacional y quizá a reducir la brecha de indiferencia que puede haber, ¿no? En ese sentido, yo quisiera un poco que
hablaran acerca de una evaluación acerca de cuál ha sido el papel de, llamémosle, de la sociedad civil global con respecto a la causa palestina. ¿Está perdiendo Israel la narrativa? A mí me daría la impresión que sí, o sea, frente a círculos que antes tendían a matizar demasiado con argumentos quizá legales, legaloides, lo que está ocurriendo en general en Palestina, la ocupación, pero quizá pareciera que está perdiendo Israel es, el control de esa narrativa, cómo lo perciben ustedes, qué evaluación harían acerca de las protestas pro-palestinas que ha habido, qué evaluación darían ustedes al respecto. Quizá podemos comenzar esta siguiente ronda con Iraí, si te parece bien. Iraí. Claro, gracias, Juan Carlos. Pues una pregunta bien interesante, ¿no? A propósito de toda esta serie de manifestaciones a lo largo, en diferentes ciudades del mundo. Me parece a mí que como lo aproximaba Lucía, de pronto podemos ver en esta situación en donde se profundiza esta guerra genocida contra las y los palestinos, como la obligación de voltear a ver a esos sujetos y a esas sujetas que históricamente pues han sido, han encarnado la violencia, ¿no? Sin embargo, también pienso que esa solidaridad que se muestra, que hemos mostrado en diferentes ciudades y por la ciudad, por Palestina, también tiene ciertas limitantes. De pronto revisaba a propósito de esta pregunta, este libro de Judith Butler, Marcos de Guerra, Las vidas lloradas, y que justo ella escribe esta serie de ensayos en el marco de la invasión estadounidense a Irak, ¿no? Y entonces ella se pregunta cómo es que tales atrocidades se han podido llevar a cabo en Irak en un lapso de muy poco tiempo, ¿no? En unos meses. Atrocidades que estamos hablando de Abu Ghraib, ¿no? De Fallujah, una serie de ciudades donde fueron tomadas por parte de las tropas estadounidenses y la violencia fue sumamente cruenta, ¿no? No vamos a comparar desde luego la forma de la violencia o la forma de la tortura, del exterminio y demás entre uno y otro caso, porque pierde sentido. Más bien acá la cuestión es o la discusión más bien es a propósito de las estructuras que permiten eso. Y entonces, una de las reflexiones que lanza Judith Butler es justamente esta cuestión de la deshumanización, ¿no? Es decir, de la producción de la vida, no en abstracto, sino en términos jerarquizados, ¿no? A partir de una serie, pues, de tecnologías, de dispositivos de poder que reiteran una y otra vez espacialmente cuáles son esas vidas que son valorizadas y cuáles son esas vidas que, pues, si bien pueden ser aprendidas como que son seres vivos, vaya, con toda esta carga orgánica, por decirlo de alguna forma, ciertamente no hay un reconocimiento de esa vida como tal. Y entonces esto me hacía pensar justo en eso, o sea, que estamos en un momento en donde hay una aprensión de que la causa palestina, de que las vidas palestinas, pues es relevante, ¿no? O sea, ha generado muchas simpatías, una solidaridad, se ha construido, se ha tejido redes de solidaridad que sin duda son importantes, pero quizá no hemos fragmentado esos marcos de reconocimiento en donde se presenta esa vida como valiosa. Y cuando hablo de esto, me refiero mucho más a, no, a la solidaridad en términos de empatía, en términos de no ver o no mirar a las y los palestinos como el otro o la otra, o como el genocidio justo de esta sociedad, como algo que nos es ajeno, sino constitutivo de nosotras mismas y nosotros mismos, con la intención de romper o de ir fragmentando al menos esa como empatía, pero desde la otredad, ¿saben? Entonces,
Me parece que va por ahí de pronto la discusión, que habría que trascender esa aproximación a cómo nos acercamos a las y los palestinos, aunque también cabe decir de otro lado que lo que también se ha podido ver bastante es un reforzamiento, una simpatía, por decirlo de alguna forma, con el movimiento BDS, que ha tomado mucha mayor fuerza en este marco del genocidio actual llevado por Israel por parte contra la sociedad palestina. Y esto en diferentes términos, porque si bien el BDS tiene reconocimiento o se conoce más bien al BDS a partir sobre todo de acuerdos económicos, hay una parte cultural que también había sido un poco más invisibilizada, ¿no? En términos justo de estas producciones, estos intercambios culturales, pero también en estos convenios que se tienen entre diferentes universidades, ¿no? Entre academias y demás, que se tienen justo, ¿no? Como por ejemplo en México con instituciones israelíes, y me parece que este movimiento pues ha tomado fuerza en este contexto, que no es cosa menor, por supuesto, ¿no? Que hay que apoyar, que nos falta bastante, pero me parece importante sacar a relucir esta cuestión del BDS, porque este tipo de campañas, el boicot, desinversión y sanciones, cabe reiterar justo su eficacia, ¿no? Que fue una de las estrategias que justo logró quebrar el apartheid en Sudáfrica en 1994 y que hoy también representa una amenaza directa para Israel en diferentes términos, no nada más narrativos, que podrían ser materiales, y eso también podría pues orillar justo a determinadas medidas, por ejemplo, como las treguas, ¿no? La tregua de diciembre pasado, de los meses pasados, pues fue en gran medida resultado de estas presiones internacionales y de mucho la sociedad civil con estas manifestaciones que se han estado librando en diferentes ciudades del mundo. Bueno, pues le dijo aquí. Gracias, Iraíz. Lucía, si estás por ahí. Ay, perdón, se me olvidó quitarle el microfonito. Sí, Sí. aquí estoy. Bueno, a mí me parece que la respuesta internacional de protesta frente a lo que estamos viendo ha sido impresionante. También es una respuesta que se está constantemente, o sea, son tantísimos fenómenos involucrados ahí, tantísimas estrategias, ¿no? De las más estructuradas y efectivas, como dice Iradís, es el sistema este de boicot del BDS. Pero las manifestaciones masivas han sido muy importantes, muy interesantes. No solo por su eficacia y por la presión interna para que los gobiernos actúen, ¿no? Sino porque es algo que está forzando a la gente a replantearse qué modos de manifestación hoy en día pueden servir mejor, a tratar de reconstruir las formas de manifestación. Eso me parece que es muy importante. Y y en ese sentido, por ejemplo, para mí ha sido muy interesante seguir el caso de Alemania, porque yo estudié en Alemania y entonces estoy pues constantemente recibiendo información particularmente de cuáles han sido las reacciones. Porque en Alemania pues tenemos que un constante esfuerzo de manifestación por parte de personas de la sociedad civil para demandar el cese al fuego, para demandar el fin al genocidio, para cuestionar el sistema de apartheid que se ha vivido y que se ha normalizado en Israel contra los palestinos. Y al mismo tiempo tenemos una respuesta oficial sumamente fría, sumamente represiva, ¿no? Niveles de represión, pues, muy duros en contra de las personas que se atreven a protestar y niveles de represión particularmente fuertes contra los miembros de la comunidad judía en Alemania que se han atrevido a protestar. Y eso es otra cosa que yo quisiera resaltar, ¿no? O sea, la importancia simbólica del apoyo por parte de los judíos a los palestinos, de los judíos que están dentro y fuera de Israel, ¿no?
y que han cuestionado esto, que se han opuesto a que estas acciones se lleven a cabo en nombre de la defensa del judaísmo y de la protección del pueblo judío, ¿no? Yo creo que simbólicamente es muy fuerte por la manera en la que desarticula el discurso del Estado de Israel, ¿no? Y su principal herramienta para reprimir toda manifestación en su contra, que es la acusación de antisemitismo. Entonces, de los fenómenos más interesantes que tenemos que observar ahora es las nuevas formas de persecución contra los judíos que están resistiéndose a este discurso infame, ¿no? Entonces, en Alemania ha sido impresionante porque el 30% de las personas que han sido reprimidas por el Estado alemán por manifestarse a favor de Palestina son judíos, cuando solamente el 0.3% de la población en Alemania son judíos. Entonces ahí nos damos cuenta de la forma en la que brutalmente el Estado alemán está atacando a los judíos alemanes, acusándolos de antisemitismo, ¿no? Eso es una cosa terrible, pero que es muy importante que se sepa respecto a las reacciones internacionales, porque desarticula este discurso del Estado israelí. Todo esto se hace con presión de complacer a la definición de antisemitismo que ha promovido Israel, etcétera. O sea, desarticula este discurso israelí de que nada de lo que está sucediendo con las políticas israelíes tiene algo que ver con la protección de los judíos, ¿no? Eso es algo que es muy importante que se comprenda en ciertos entornos, porque tal vez para nosotros es muy evidente, pero no es evidente para el alemán de a pie, por ejemplo, me parece. Entonces, estas formas de la manifestación son muy importantes en la medida en la que pueden traer concientización sobre eso, ¿no? O sea, yo creo que puede generarse como un shock así de qué está pasando, ¿no? Si la gente en Alemania se entera de, bueno, o sea, está habiendo otra vez una desproporcionada represión contra los judíos, y los judíos no están siendo protegidos por estas medidas que son supuestamente para proteger a los judíos. Y eso nos ayuda muchísimo a ir separando el concepto del sionismo, que la forma del sionismo que se ha vuelto dominante, porque no es el único sionismo que ha existido, y el judaísmo, ¿no? Que es algo que es importantísimo a nivel discursivo. Por eso digo que por eso empecé diciendo que estamos viendo una forma en la que las manifestaciones se preguntan a sí mismas cómo reconfigurarse de maneras más efectivas frente a lo que está sucediendo, sobre todo para no perder la esperanza, porque la brutalidad es un instrumento para hacernos perder la esperanza de que podemos hacer algo, ¿no? Y yo muchas veces sí me siento muy aplastada y muy deprimida ante lo que veo, porque las imágenes son tan abrumadoras, tan apabullantes, que uno se siente tan impotente, uno se siente tan insignificante, ¿no? Y eso es un sentimiento contra el cual hay que luchar. Es un sentimiento que nada más favorece a estos genocidios, ¿no? Que nos vuelven actores pasivos de estos genocidios. Entonces, por eso es tan importante la consigna de no dejar de hablar, porque en estos diálogos es en donde se van articulando pues la imaginación de qué es lo que podemos hacer frente a esto, ¿no? Y también una de las cosas que para mí son muy importantes fue como irme alejando del discurso geopolítico, porque cuando yo empecé a estudiar Medio Oriente, pues me sentí como completamente chupada, absorbida por el discurso geopolítico, que es muy hegemónico, muy dominante para el análisis de la región. Y en estos casos tenemos que ser críticos de lo que me parece excelente como lo articuló Serhat, del estadocentrismo. El estadocentrismo es absolutamente es la columna vertebral de la geopolítica. La geopolítica es estadocentrista, al grado de que cualquier forma de acción política que no venga del Estado la echan al costal de los actores no estatales. O sea, la definición sigue girando en torno al concepto de Estado. No puede imaginar más allá de eso. Entonces, por eso yo creo que para la acción política contemporánea, en un mundo en donde estamos viendo genocidios completamente amparados por el sistema internacional que hemos construido, una imagen
imaginación que trasciende ese estadocentrismo geopolítico es importantísima y que nos regrese a nosotros la esperanza de que tenemos un lugar en la resistencia, de que podemos hacer algo, ¿no? Bueno, hasta ahí lo dejo. Gracias, Lucía, por tan profundas reflexiones. Y sí, eh, les doy un dato nada más. Desde el inicio desde el inicio de las operaciones militares en Gaza, en las 3 primeras semanas hubo alrededor de 3.700 protestas pro-palestinas en alrededor del mundo, frente a 520 protestas que de alguna manera defendían la posición del gobierno israelí, ¿no? Entonces nos habla de la importancia de esto de estar hablando de Palestina, porque creo que ante tal asimetría de poder, el cambio en las percepciones internas en los países que eh, apoyan a Israel pues puede llevar también a cambios más significativos, ¿no? A un aislamiento internacional de Israel y que pueda forzarlo quizá a un cese al fuego. Eh, Creo que es una trinchera muy importante, ¿no? Entonces, sí, Gilberto me pidió dejarlo hacia el final para que con más calma pueda participar. Entonces, no sé, Serhat, ¿quieres continuar tú con la discusión? Sí, gracias. Pues, pues con el tema de la participación de, digamos, sociedad civil internacional, pues la verdad mi perspectiva no es tan positiva por lo que yo observo. Pues empezando desde los principios, como yo estoy en varias asociaciones académicas internacionales, y entonces cuando hay el tema de Palestina, la verdad hemos sido una minoría muy pequeña y también es por parte, muchas colegas tienen miedo para hablar a favor del derecho de sobrevivir, voy a decir, del pueblo palestino. Los colegas que están en Europa, están en Estados Unidos, están en Canadá, etcétera. Mientras que yo no veo que nadie tiene miedo de hacer comentarios directamente apoyando al genocidio. Entonces, desde ahí estoy viendo, por ejemplo, una llamada para criticar que ya no existe una universidad en Gaza, todos están bombardeados y muchas personas como contradicen, mientras que alguien sugiriendo un boicot académico está como medio linchado por colegas que sabemos sus nombres, que sabemos sus posiciones y no tienen miedo de decir y pues además aún quienes según están a contra de lo que está haciendo el gobierno israelí, pues nos dicen, no, están exagerando, eso es discriminatorio, eso es, pues no sé qué. Entonces, mi propia experiencia en esos ámbitos, primero, no ha sido muy positivo, yo digo, pero más allá de eso, pues sí hubo protestas y pues sí muchas personas han pedido un alto al fuego, pero hay un problema fundamental que tenemos, es como que no tenemos realmente digamos, una eh, sugerencia alternativa. Digamos, lo que está haciendo Israel es muy grave, pero no hay que individualizar. Lo que está haciendo Israel es lo que puede. El problema principal es cómo es posible eso, ¿no? Hoy, ¿no? Matando más de 100 personas que fueron ahí para recibir un poco de harina porque no hay alimentos y pues abrir fuego. Entonces, digamos, el tema no es que Netanyahu lo decidió hacer y otro gobierno no lo haría. No, el problema principal es que esto no debería ser posible, ¿no? Irrelevante de política del gobierno. No deberíamos vivir en un mundo en donde un Estado pueda hacer eso durante meses y pedimos que alto al fuego, suplicamos alto al fuego hasta que les da la gana. Eh, Eso es el problema principal y nosotros no tenemos una alternativa a este sistema. Eso como cuando ocurrió el Holocausto, muchos como las escuelas críticas estaban debatiendo eso. ¿Cómo que esto fue posible? No es que alguien decidió hacerlo o no. ¿Cómo que esto fue posible? Y pues no estamos discutiendo eso y pues sí
es una perspectiva estado-centrista en donde cualquier estado nacional puede hacer lo que le da la gana en cualquier territorio que no está protegido por otro estado-nación. Lo hacen o no, tienen suficiente fuerza económica, militar o no, es otro asunto, pero lo pueden hacer. No tenemos un mecanismo que nos les permite. Hoy lo está haciendo Israel, pudiera hacer otro país. Y pues para que cambie la perspectiva, nosotros necesitamos algo que dice que más de alto al fuego, como esto no debe ser posible. Algo que es una crítica sobre todo el status quo, todo el sistema internacional que tenemos. Como no tenemos un mecanismo, pues si un país decide ejercer un genocidio, no tenemos un mecanismo para pararlo. Esto es el problema principal que tenemos. No es, estamos intentando influir la decisión del gobierno israelí, presionando un poco, pero ni mucho, la verdad, porque vemos como, por ejemplo, los países que han sido críticos de Israel en el nivel discursivo, Jordania, Turquía, vemos que están haciendo como una cantidad muy alta de comercio con Israel, siguen con actividades comerciales, están vendiendo frutas, verduras, etcétera, muchas cosas que necesita y pues no les está No, afectando. Ah, eh, pues sí, hasta allí, entonces, y creo que sí, Gilberto, ya hola, está sí, conectado. hay un éxito. Hola, sí, creo que ya tenemos a Un segundo, Gilberto. un segundo, perdón. Sí, bueno, sí. Bueno. No sé si habías terminado, Serhat, si no, bueno, podemos darle la palabra a Iraíz, Pues en ya lo que estoy acá. Gilberto se... Ah, ¿Y me ven? A ver, hola, Gilberto. hola. Perdón. Si quieres, Iraíz, te da tu opinión en lo que Gilberto se prepara. Y sobre la misma pregunta, Sí, sí, sobre la misma Ya pregunta, ¿te estoy, parece? ya estoy listo, ¿eh? sí, adelante, Ujú. Gilberto. Yo empecé, Juan Carlos, entonces ya sería la siguiente ronda. Ok, Sí, hola, me parece muy importante todo lo que se ha dicho. Efectivamente, las movilizaciones sociales es lo único realmente importante que ha habido. Bueno, ha habido algunas acciones de organismos, de organizaciones militantes en la región, en el Medio Oriente, ¿no? Que también tienen su importancia, no hay que desdeñarlo, por supuesto, lo que hacen desde Yemen, lo que se hace desde Líbano, lo que se estuvo haciendo desde Irak y Siria durante algún tiempo, tuvo algún peso. Sin embargo, eh, creo que el asunto realmente está en lo que decía este en lo que se decía anteriormente acerca del Estado, ¿no? El Estado no podemos desdeñar la diferencia y la contradicción apabullante que ha habido por un lado entre por un lado la respuesta social mundial y por otro lado la falta de respuesta estatal mundial. Eh, Esta falta de respuesta tiene que ver, bueno, no ha sido absoluta, ha habido algunas acciones importantes por parte de Sudáfrica, por parte de algunos otros países que apoyaron a Sudáfrica en la demanda ante la Corte Internacional de Justicia, pero realmente la acción de las movilizaciones, las manifestaciones alrededor del mundo ha sido muy, muy importante, pero también ante eso ha habido una actitud por parte de los estados más poderosos, concretamente Estados Unidos y los estados más importantes de la Unión Europea, de desdén total hacia la opinión impresionante. A mí me parece
sí, me parece apabullante que haya sí, esa sordera absoluta, ¿no? O sea, ha habido pequeños cambios, pero una actitud, una separación total de parte de los estados respecto de sus poblaciones. Y esto tiene que ver con dos cosas, creo yo. Por un lado, una actitud de parte del imperialismo estadounidense de tratar de, si por un lado ignorar a su propia sociedad, con todos los costos que esto ya está teniendo y va a seguir teniendo a mediano plazo y a largo plazo, y por otro lado, el mismo imperialismo estadounidense ha tenido un activismo fuertísimo con los estados de la región para evitar que haya cualquier tipo de solidaridad con los palestinos, porque esos mismos estados están bajo presión de sus poblaciones. Pero entre la presión de las poblaciones y la presión del imperialismo han optado por someterse a la voluntad de Washington. Realmente es muy impresionante, ¿eh? Yo generalmente no hablo con ligereza acerca de el peso de Estados Unidos en la política internacional y en la política de otros estados, pero aquí es realmente muy, muy impresionante el grado de sometimiento al que han sido eh, al que han sido acorralados estados como Jordania, la misma Arabia Saudí, Turquía, Qatar. eh, realmente vemos a qué punto son estados vasallos. O sea, realmente es muy impresionante la situación porque todos estos estados son estados que han en algún momento u otro les importa su imagen hacia su propia población. En todos estos el discurso de lo palestino ha sido importante, en un momento o en otro. En Arabia Saudí podemos decir que ya se estaba como perdiendo el tema de lo palestino, pero se reavivó a partir del 7 de octubre y yo creo que no me consta, pero yo creo que hay una insatisfacción muy grande por parte de la población saudí respecto de la inacción de su propio gobierno. Y esto no lo podemos entender más que por este concepto de avasallamiento frente a la voluntad de Washington. Entonces, bueno, esto me lleva a otras preguntas, ¿verdad? Pero para no salirnos del tema, eh, aquí estamos viendo pues un divorcio creciente entre la sociedad y los sectores más conscientes de la sociedad en los diferentes países y sus propios estados que se niegan a hacer nada eficaz frente a esto. Ya lo mencionaba también Serhat hace unos minutos cuando decía que el comercio, ¿no? Cómo se mantiene el comercio de todos estos estados con Israel. Ahora que hace ya bastante tiempo, podríamos decir, los yemeníes bloquearon el paso de buques israelíes o destinados a Israel por el Mar Rojo. Y pues son los estados todos estos estados, desde Emiratos, Arabia Saudí, Jordania, los que permiten el paso de todos los productos por vía terrestre para sacarle la vuelta a los yemeníes. Es realmente muy impresionante. Es una colaboración con este genocidio, un apoyo muy eficaz al Estado de Israel en estas circunstancias. No sé, creo
que hay muchos factores, muchos elementos que podríamos ver y rescatar aquí, que es como es la cuestión de la represión dentro de Estados Unidos hacia el movimiento de solidaridad con Palestina, la represión que ha llegado a niveles inauditos, ¿no? Como echar de su trabajo, incluso con calumnias, a presidentas y presidentes de universidades de las más prestigiadas de Estados Unidos, incluyendo Harvard, la Universidad de Pensilvania y otras, simplemente, no porque hayan sido pro-palestinas, simplemente por negarse a reprimir la libertad de expresión, nada más allá, o sea, ni un ápice. O sea, y el grado de represión a estas personalidades ha sido brutal. Es una cosa que yo he comparado con, o le he llamado neomacartismo, porque es realmente una cacería de brujas. O el acoso a los estudiantes también en Estados Unidos, a los estudiantes que se han manifestado, que se manifiesten, incluyendo, por supuesto, a estudiantes palestinos, árabes, musulmanes, pero también a los judíos, que como eh, se mencionaba, ya hay un movimiento de jóvenes judíos en Estados Unidos en solidaridad con los palestinos y con los gazatíes sumamente importante, y la represión se extiende hacia ellos también. Entonces, es una situación. Estamos viviendo una situación, yo creo que como pocas veces habíamos visto en las últimas décadas, de una falta de democracia burda, burda, en Estados Unidos, en Europa Occidental, que tanto se autoalaban de ser democráticos y de criticar a Rusia y a China y no sé qué más. Pero lo que estamos viendo es una cosa realmente atroz, me tiene muy sorprendido. Y tiene muchas otras derivaciones, ¿no? Pero bueno, ya quizá las veamos después. Muchas gracias, Gilberto. Sí, esta pregunta la sugerí porque yo pensaba acerca de las protestas, las veía con optimismo porque pensaba, bueno, un cambio en las percepciones internas frente a lo que ocurre en Gaza forzaría a los gobiernos a presionar a Israel, ¿no? Pero viendo datos de sondeos que han hecho, que se han hecho en Estados Unidos, casi un 70% de los estadounidenses apoyarían un alto al fuego, pero esto no está teniendo ninguna consecuencia. Entonces, ahora con lo que menciona Gilberto de este concepto del avasallamiento o este divorcio entre sociedad y élites, pues esto da un punto de partida para hacer una lectura de qué está pasando, ¿no? ¿Por qué no por qué un cambio en la percepción interna no conlleva a más presión o algo así, ¿no? Eh, entonces, ya para ir cerrando un poco la discusión, yo quisiera preguntar eh, quisiera preguntar si hay algo, ¿se puede evitar un asalto en el enclave este de Rafa? ¿Hay algo de lo que podamos hablar, hablarlo con optimismo? En esta semana se habló incluso de un probable cese al fuego, una tregua temporal, quizá para la próxima semana. También se habla de que quizá haya la posibilidad de un nuevo consenso intrapalestino, es decir, un nuevo gobierno. Estas señales se pueden leer con optimismo, quizás se pueda evitar el asedio a Rafa o es algo muy complicado, muy poco probable. No sé qué opinión tengan respecto a esto que hemos visto en esta semana, ¿no? Los últimos acontecimientos que hemos visto en esta semana, ya en esta larga saga de lo que venimos narrando en Gaza.
Pues quizá podemos iniciar esta vez con Serhat. ¿Tiene alguna opinión? Eh, bueno, gracias. Pues brevemente lo que yo diría. En el tema de que si va a ser una intervención mayor en Rafah o no, ya además de ataques aéreos casi diarios que ocurren, pues sí, todo lo que pasa ahí es como actualmente el pueblo palestino, las personas refugiadas ahí no se considera un actor y pues absolutamente están deslegitimados, deshumanizados y pues en este punto no se toma en cuenta. Lo que se toma en cuenta es principalmente esto cómo afectaría a Egipto. Entonces ya se queda un poco con entre Israel y Egipto y algunos otros terceros países, estados que van a estar afectados, básicamente, ¿qué pasaría? Pero viendo cómo Egipto está construyendo su muro y también siguiendo la reunión de Erdogan con Sisi, en donde Turquía sí prometió un cierto cantidad de apoyo a Egipto, pues yo ya veo que Egipto se está preparando para qué hacer cuando sí pasa eso y pues ya creo que es como va a tener su pues nueva versión de Rafah entre el muro y la frontera, va a ser unas condiciones terribles para la población palestina, pero parece que ya está preparando su propio campo de concentración, por falta de otro término, la verdad, y pues ya está, creo que va a tener el apoyo monetario de algunos países también, entonces yo creo que ya se están preparados para que eso pase. Yo no veo absolutamente ninguna razón por qué el gobierno actual israelí no lo haría y no veo absolutamente ninguna manera de que hay un actor que pueda hacer algo para pararlo. Entonces yo, pues, es como nunca está bien adivinar las cosas, pero yo veo una intención y no veo nada que les pararía de hacerlo. Y pues no sé, quizás van a esperar hasta Ramadán para que tiene un menor golpe simbólico, pero pues yo no estoy muy optimista y pues la verdad, la decisión que tomara el corte al final no va a tener realmente pues va a tener muchos efectos, va a tener muchas implicaciones, pero no esto es el problema. No hay nada que se pueda hacer para parar esto. Yo no veo. Pues no sé si alguno de ustedes dan una posibilidad. ¿Sí ya? Ay, coincido con Serhat, desafortunadamente. O en realidad no, en términos, o sea, a mí tampoco me gusta hacer predicciones de qué es lo que va a pasar, porque pues no sabemos. En eso me acuerdo mucho de nuestro querido maestro Luis Mesa, que siempre decía, yo ya no voy a hacer predicciones de nada. Sí, no más aclaro que no son predicciones, sino haciendo una lectura de lo que pasó Ajá. esto del consenso, de un probable consenso intrapalestino, de una probable tregua a partir de la siguiente semana. No sé si podemos verlo con optimismo o no hay nada que detenga ya a Netanyahu. Por ahí va un poco, ¿no? Sí, sí, por eso también decía que yo coincido con Serhat en que creo que no hay nada que lo detenga, pero no hay, o sea, yo creo que sí puede ser que se frene la velocidad de la matanza un poco, puede ser, quién sabe, tal vez no, ¿no? Este, pero, pero es un poco como lo que yo decía al principio cuando decía, bueno, es que el genocidio empezó antes del 7 de octubre. Sí. O sea, ya el escenario que había en Gaza ya era un escenario genocida. Entonces, incluso si se frena, pues yo personalmente no me siento optimista frente a eso, porque para mí eso no es más, o sea, no deja de ser un avance constante a distintos ritmos, pero un avance constante en esta violencia genocida, en esta destrucción tan atroz, ¿no? Entonces sí, desgraciadamente es un escenario muy desalentador en el cual pues
yo me aferro a lo que decía antes, ¿no? O sea, la necesidad de poner a trabajar la imaginación política a todos los niveles, porque lo que está pasando y que es muy grave es que los instrumentos construidos no parecen estar funcionando. O sea, las promesas que constituían esos instrumentos construidos desde la imaginación política, ¿no? Desde el mismo concepto de democracia que hay en Occidente, pues están demostrando una tremenda inutilidad, lo cual es aterrador y obliga a una imaginación radical de nuevas formas de la acción política, que no van a tener la función de ser salvadoras en el presente porque no pueden, ¿no? Pero son, de todos modos, son indispensables. Entonces, por eso, digamos que mi optimismo, si se le puede llamar optimismo, va más por ahí y no por la eficacia de una acción que pueda parar esto, ¿no? Porque ahí sí, desgraciadamente, pues sí me siento muy, desalentada por lo que estamos observando, ¿no? En términos de los actores regionales, pero también de las potencias, es terrible la inacción, es terrible la forma en la que están permitiendo todo esto, es terrible la forma en la que están permitiendo que esos instrumentos que los usaban para su propia, para su propia legitimación estén dejando que se los lleve el viento, ¿no? Entonces, pues vamos a ver qué va a pasar y a tratar de seguir pensando cuál es nuestro lugar dentro de todo eso. Y si puedo aportar con una pregunta, no solo con respuestas. Yo quisiera preguntarles también a los presentes cómo ven ustedes el papel de México y de América Latina en este contexto, porque hemos hablado de actores regionales, que es muy importante, sin duda, por la solidaridad que hay entre árabes, entre musulmanes, etcétera. Pero y la solidaridad como humanidad, porque estábamos hablando de lo impresionante que son las demostraciones en todo el mundo y cuál es nuestra situación frente a nuestros gobiernos en América Latina, ¿no? Eso es una cosa que a mí, pues me intriga. Yo personalmente frente a las acciones de México tengo una sensación, agridulce, ¿no? O sea, porque México no ha sido totalmente inactivo, no ha sido totalmente indiferente, no ha reprimido las protestas, por Palestina, y en ese sentido, pues sin duda estamos mejor que Estados Unidos o que Alemania frente a esta situación. Pero de todos modos, nuestra tremenda dependencia económica con Estados Unidos nos tiene muy sujetos de acciones más contundentes, ¿no? Que previene acciones más contundentes. Y a mí, yo quisiera verlo más desde ese punto estructural y no desde, ay, si Lula me cae bien porque dijo algo muy claro y no, o sea, no se trata de los actores, ¿no? De la telenovela, de la política, sino de cuál es nuestra posición estructural y nuestra capacidad de reaccionar frente a una situación como esta. ¿Cómo es que la sujeción económica frente a Estados Unidos nos detiene de ser un actor más importante frente a esta situación? Ok, sí, gracias, Lucía. Eh, Iraíz, tu opinión, quizá igual podríamos mencionar un poco lo que señala Lucía al final acerca de la posición, yo diría de los actores en Latinoamérica, ¿no? Porque hace falta una respuesta de consenso, ¿no? Como región, quizá, como algún mecanismo para que vaya más allá de estos contados, pues, contados países que hemos visto que han fijado una postura más clara, Bolivia, Colombia, pero parecieran casos aislados, ¿no? Eh, ¿Tu opinión al respecto, Iraíz? Sí. Bueno, primero, pues desafortunadamente no puedo ver la situación con optimismo. Eh, a pesar pues de las diferentes acciones y demás, ciertamente pues hay un respaldo material que está perpetuando esta forma, este genocidio, la guerra sistemática contra las y los palestinos, ¿no? Y ya hablábamos justo de este apoyo por parte de diferentes estados, pero también empresas, ¿no? Hay que decirlo, hay muchísimas empresas, hay relaciones comerciales que están comprometidas con Israel y que, bueno, eso no va a parar, vaya. O sea, como bien decía Serjad hace un momento, Israel no lo está haciendo solo, ¿no? No es el gobierno de Netanyahu, sino es toda una serie, un entramado de relaciones de poder que están posibilitando ese genocidio.
tanto en términos materiales, pero también inmateriales, en el sentido de la deshumanización de esos sujetos que es histórica, ¿no? Y que por lo menos habría que irnos hacia la Náhuatl, que hace una transformación justo, ¿no? De la constitución, la producción del sujeto y la sujeta palestina para posibilitar un genocidio de este alcance, ¿no? De este impacto. Entonces, con optimismo, desafortunadamente, ¿no? O sea, lejos de hacer predicciones, ciertamente, si en algún momento esta escalada de la guerra, una guerra directa, vaya, llega a cesar, esas acciones llevadas por Israel, pues no van a tener un retroceso tan fácil, ¿no? Y además, como bien lo mencionaba Gilberto también hace un momento, esto también cambia la concepción, no nada más de una generación o dos generaciones de palestinos y palestinas, sino toda una sociedad, ¿no? De cómo se entiende, cómo se construye ese sujeto palestino como el peligroso, como el terrorista, ¿no? Como el islamista, como el fundamentalista, una serie de cuestiones, una serie de características negativas que, bueno, o sea, finalmente están produciendo cuerpos, ¿no? Cuerpos y sujetos que son, pues, materiales. También me parecía bien interesante esto que mencionaba que traía Lucía a la mesa acerca de la incapacidad de estos organismos que hemos construido, ¿no? A partir de pues un modelo occidental, un modelo político occidental, jurídico político occidental, que ha fracasado finalmente para hacer frente o para parar delitos o escaladas de la violencia como esta. Y entonces, claro, ¿no? Cuando Lucía mencionaba eso, pues justo pensaba en ciertos organismos como pues la misma ONU, ¿no? Que nos queda clarísimo, el Consejo de Seguridad, que nos queda clarísimo que no son sujetos con esa capacidad ni con la intención justo de detener a estos estados, pero también que tenemos otros organismos, supuestamente, ¿no? Resultado pues ya de una modernidad americana, vaya, que les están haciendo, que es su base material, como la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, que es justo donde se basa en gran medida esta presentación por parte de esta denuncia de Sudáfrica hacia Israel, ¿no? Fue creada en 1948 y la misma Corte Internacional de Justicia, creada en 1945, que hemos visto ya, pues que no tiene los elementos, no tiene la capacidad para enfrentar justo una situación política tan grave y tan urgente como esta. Entonces, desde ahí nos queda clarísimo, ahí no es el camino, vaya, ¿no? Entonces, quizá como en esta búsqueda de romper como con esa unidimensionalidad de pensar como las resoluciones a partir de las problemáticas, pues es redundante, vaya, ¿no? O sea, no tiene solución, sino más bien una reiteración de ese orden, pues, de dominación que finalmente, pues, está dando paso o está posibilitando más bien esta escalada de conflicto. Ahora, a propósito de las acciones en México y en América Latina, o sea, cómo nos presentamos como sujetos, sujetas políticas en una acción pro-Palestina, es una pregunta bien interesante, ¿no? Ahora mismo lo pensaba y si bien, o sea, como ya lo comentaban acá en la mesa, pues México no ha tomado, en términos estatales, no ha tomado una posición contundente frente al genocidio, frente a Israel. eh, Más allá o lejos de ver solamente esa relación comercial tan importante, tan dependiente, vaya, más bien esa es la palabra, tan dependiente con Estados Unidos, también pienso en esas organizaciones que están pues aliadas, que tienen justo pues alianzas, intereses, mecanismos, ¿no? Estrategias con organizaciones sionistas, ¿no? Acá estas organizaciones también, pues hay que decirlo, pues son políticamente fuertes y eso también desarticula o posibilita la desarticulación, no nada más en México, sino en diferentes partes también de América Latina, de la posibilidad de una solidaridad o un consenso justamente en una acción de resistencia latinoamericana conjunta, ¿no? Para hacerle frente a esto. Ciertamente también, y platicando un poco con Araceli Cortés Galán, ¿no? Que ella es muy activa justo por la liberación de Palestina acá en México. Una de las cosas que ella planteaba, una de como de las inquietudes que ha tenido desde, digamos, desde los inicios de las movilizaciones acá en México, es esta necesidad,
justo, ¿no? Como de sincronizar, vaya, eh, por lo menos acciones regionales en términos como de manifestaciones, ¿no? No solamente en la toma de las calles, sino acciones de resistencia concreta, pero en términos o más bien como un poco sincronizados, por decirlo de alguna forma, como con la intención de que esa voz sea mayormente escuchada, pues se han tenido diferentes intenciones, ¿no? Pero por una y otra cosa, otra razón, pues eso no ha sido finalmente articulado. También hay que pensar la resistencia como con una serie de facciones, ¿no? Una serie de contradicciones que hay que tomar en cuenta al momento cuando nos acercamos a la propia resistencia para complejizarlo, ¿no? Para darle densidad y no hablar como si fuera un monolito, ¿no? Un sujeto colectivo, justo como en esos términos. Quizá ahí nos queda una tarea pues bien importante como empezar a formar esas redes, ¿no? Desde nuestras propias lugares de enunciación, desde nuestras propias posiciones políticas, empezar a tejer redes con otras organizaciones, tanto en México como en América Latina, para ir nutriendo estos diálogos, ¿no? Como ya bien se traía en la mesa hace un rato, como nutrir esos diálogos y empezar a hacer una acción mucho más articulada en ese sentido, por lo menos en términos latinoamericanos, y mostrar una posición contundente desde la sociedad civil, ¿no? Ya dejando un poco de lado la cuestión de los gobiernos de los estados que tienen intereses propios, por supuesto, y en términos comerciales, políticos, ideológicos y demás, que pues ahí de pronto hay muchas trabas, ¿no? Quizá en términos institucionales y de la política formal, pero que ahí podríamos encontrar otra vía. Bueno, ya, lo dejo acá. Gracias, Iraís. Bueno, Gilberto, pues cerraríamos contigo con tus reflexiones finales, si estás por ahí. Sí, gracias. Gracias y gracias también a Lucía y a Serhat ay, perdón, a todos por la participación en esta mesa. Iraí siempre ha sido, bueno, una colaboradora en las reflexiones sobre estos temas. Creo yo que más que hablar de optimismo, porque no hay lugar, desgraciadamente, para el optimismo, sí hay algunas cosas que me dan esperanza. Y las cosas que me dan esperanza son precisamente las movilizaciones sociales, estos espacios de reflexión que se hacen desde afuera del poder estatal, del poder económico, y que eso me parece que efectivamente pues, puede llevar pues a realizar cosas que puedan tener un efecto en el futuro, pero para eso necesitamos articularnos, ¿no? Y eso pues es algo que sí se ha logrado en este contexto, ¿no? Las manifestaciones mismas, organizaciones incluso de académicos, como les académiques por Palestina y contra el genocidio, este, bueno, muchas expresiones, ¿no? Y eso creo que da esperanza. Lo que da desesperanza, bueno, son los estados, ¿no? Nuevamente, creo, ya mencionaba Estados Unidos, la Unión Europea y toda una serie de estados que han aceptado someterse eh, por presiones seguramente durísimas de parte de Estados Unidos y la Unión Europea. No obstante, no deja de ser un sometimiento y una aceptación del silencio y una aceptación de no hacer nada. Pero hay otros estados, ¿no? Que son muy poderosos y que no estarían dispuestos a someterse a Estados Unidos y que podrían hacer algo, ¿no? Como China, Rusia, y que tampoco están haciendo nada, ¿no? Ellos, pues sí, tendrían un poder de disuasión frente a Estados Unidos y la Unión Europea sumamente fuerte, pero tendrían que optar por utilizar ese poder de disuasión. Este, de alguna forma, quizá ellos vean esto
pues no creo que llegue al cinismo de estar contentos de que le esté pasando esto a tantas personas, pero de alguna forma se han de sentir reivindicados al ver cómo Estados Unidos y la Unión Europea colaboran con acciones totalmente inmorales, ilegítimas, ilegales a escala internacional. Entonces, mm, ver cómo Estados Unidos, a pesar de que logra someter al mundo para que guarde silencio, al menos relativamente, el desprestigio moral de Estados Unidos es escandaloso. Es realmente enorme, yo creo, no solo conmigo, que, pero yo creo que hay un desprestigio a escala planetaria con las sociedades, pero incluso con gobernantes y con personas de las élites en muchos países que ven el descaro de lo que se está haciendo, ¿no? Entonces, y en cuanto a Rafa, concretamente, ¿qué decir, no? Yo, pues obvio, estoy de acuerdo con Lucía, con Iraís y Serhat, que pues de nada sirve hacer predicciones, y contigo, Juan Carlos, también. No se trata tanto de hacer predicciones como de ver pues los elementos que están ahí, ¿no? Y hay lo más patente es por un lado la actitud del gobierno y del Estado israelí de decir, vamos a hacerlo, no nos importa nada, y por otro lado, la actitud del gobierno de Biden diciendo, no, es que sí, ya le dijimos a Netanyahu que por favorcito no haga nada, no invada, porque es peligroso, pobrecitos palestinos, pero pues no nos hace caso, ¿qué le vamos a hacer? Nada más le vamos a seguir dando bombas para que siga bombardeando a los palestinos. O sea, es realmente una cosa asquerosa, ¿verdad? Y luego Biden diciendo, yo creo que para el lunes podría haber un cese al fuego. ¿De qué está hablando? O sea, realmente de qué está hablando. O sea, Y la quiere imagen que comiendo un helado, la imagen es es impresionante. sí, realmente, de un cinismo atroz. ¿Y de qué se trata? O sea, de lo que se trata es simplemente de que estaba la elección primaria en Michigan el día siguiente o ese mismo día, y que alrededor de pues más de 100,000 personas en Michigan, este, curiosamente en ningún lado sale la cifra exacta en la prensa estadounidense, ni el porcentaje exacto. Dicen más del 13%, más del 11%, más del 15%, pero nadie sabe exactamente qué porcentaje votó por el voto al que estaba llamando la población en solidaridad con Palestina en la primaria demócrata en Michigan. Eso es lo que realmente plantea de qué estamos hablando, ¿no? Ujú. Muchas gracias. No, gracias, Gilberto. Antes de cerrar, Lucía ya nos tuvo que dejar. Serhat quería mencionar algo acerca de la reacción de los actores en América Latina. Entonces, brevemente, Serhat, para ya dar cierre a esta mesa, que ya estamos sobre tiempo. Sí, como mencionar como dos actores que me llamaron mucho la atención con lo que dice. Pues uno es el presidente de Colombia, Gustavo Petro, específicamente su discurso el 1 de diciembre en la conferencia en Naciones Unidas por el cambio climático. Ahí como estaba, planteó digamos, una cosa que me parece realmente interesante, diciendo que lo que está pasando en Palestina es como lo que va a pasar en futuro con otros pueblos empobrecidos del sur. Como digamos, hablando de que haya una guerra, pues derivando de la situación sociopolítica ahora, y
Palestina era como un frente de eso y hizo una llamada que debemos como unirnos en este frente para evitar lo que va a pasar en futuro con los migrantes y con otros pueblos, lo cual también sería una especie de rehumanización de los palestinos, realmente, si hubiera ocurrido, pero no, la verdad no ocurrió mucho. Y el otro actor es de aquí, pero pues no de la política electoral. Es una declaración de EZLN el 28 de noviembre, que también como mencionando algunas cosas realmente parecidas, como digamos, es como un ensayo lo que está pasando en Palestina para el futuro con los pobres, con los migrantes, y claro, está vinculado con todo ese tema de cómo usan los drones, tecnologías de reconocimiento facial, armas autónomas que funcionan por inteligencia artificial. Es una guerra distópica que en futuro pues se puede funcionar y va a funcionar probablemente con otros indeseables, otros deshumanizados. Entonces, ahí como está vinculando con todo eso y el pues auge de derecha extrema, algún tipo de neofascismo con elementos distintos en muchos países del primer mundo, por falta de mejor término. Entonces están vinculando como todo eso y decir que lo que están haciendo en Palestina muestra lo que pueden hacer en futuro con migrantes, con pobres, con otros pueblos sin autodefensa. Entonces, como esa llamada para tomar una posición y al mismo tiempo vemos otros líderes de América Latina apoyando, ¿no? Al gobierno de Netanyahu, como Milei fue ahí con todo su apoyo, el expresidente de Guatemala, Giamatti, Entonces, ahí lo que está pasando en Palestina también es una cosa que no solamente está entre Israel y Palestina, ni está entre unos estados contra otros pueblos, estados, sino incluye creo que a todo el mundo y pues es parte de lo que pasa y va a reproducir y legitimar y relegitimar la violencia en otras partes. Y algunos actores de esta América Latina sí lo están diciendo. Y sí, finalmente para cerrar, pues con tanta falta de optimismo, entonces digamos, ¿por qué que seguimos hablando de esas cosas? ¿Por qué es importante que Petro lo diga en Naciones Unidas o una declaración? ¿O por qué? Es porque pues para poder cambiar algo, primero tenemos que deslegitimar lo actual, lo que hay, el orden sociopolítico que existe, que permita que todo eso ocurra, pues tenemos que deslegitimarlo. Y pues nosotros no tenemos esas posibilidades de medios masivas, ni controlamos sus redes sociales con sus algoritmos, y pues todo como una enorme, digamos, pues una serie de empresas, todo un sector capitalista con pues de tecnología mayormente está apoyando lo que está pasando en Palestina, está apoyando el gobierno israelí directamente o indirectamente, pero nosotros lo poco que podemos hacer es esto, como intentar mostrando que esto lo que está pasando no debería pasar y pues intentar pensar en alternativas que pues seguramente va a tardar, pero por eso me pareció interesante específicamente estos dos actores y pues yo creo que en este momento es más importante esos tipos de intervenciones discursivos para deslegitimar todo el orden sociopolítico, todo el orden administrativo que tenemos, que más allá que pues una intervención directa, porque una intervención directa no va a poder hacer ningún actor de América Latina en el Asia Occidental. Y pues muchas gracias por la oportunidad. Bueno, muchas gracias, Serhat. Y no me queda más que agradecer a todos, todas los que nos acompañaron hoy, Iraíz, Serhat, Gilberto, Lucía, que ya se fue, y al grupo de estudios sobre Eurasia eh, pues por esta plataforma que nos sirvió para expresar estas reflexiones. Pues muchas gracias y hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias a ti, Juan Carlos, y a todo el grupo de estudios sobre Eurasia. Gracias, saludos, abrazos a los tres y al grupo. Gracias. Gracias. Y a Lucía, que ya se fue. La Lucía, que ya se fue. Chao. Chao. Chao y buen provecho.